Todos los hombres sabios de Estados Unidos advierten sobre los tiempos difíciles, especialmente para los dueños de negocios y los participantes del mercado de valores. Warren Buffett, el economista más influyente del mundo, Jeremy Grantham, el legendario inversionista, Charlie Munger y el famoso gurú de las inversiones Michael Burry, predicen que se avecinan tiempos difíciles. Opinan que la economía de los Estados Unidos se está deteriorando rápidamente debido a la inflación creciente, una posible recesión, el colapso del mercado inmobiliario, una guerra interminable en Europa del Este, interrupciones en la cadena de suministro y mucho más. Suceden más cosas a nuestro alrededor, pero las predicciones periódicas de Michael Burry son muy interesantes y tienen una tasa de éxito del 95%. Hoy en Economía para Inquietos analizaremos la situación económica actual, basándonos en la opinión del experto Michael Burry. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. El 12 de agosto de 2022, advirtió a los inversores que un repunte del mercado bajista está casi completo y nos dirigimos a un nuevo fondo. Y te sorprendería saber que desde esa fecha el mercado ha bajado casi un 17%. El próximo nivel de soporte es de 10.000 y después de eso, 7.000 para Nasdaq. Michael Burry vendió astutamente 99% de sus participaciones antes de que terminara este repunte, y dice que es como si se acercara el día del juicio final. Burry es claramente de la opinión de que el mercado estadounidense está parado en el borde de la noche. Veo una sobrevaluación significativa. Murray dice ahora que los tiempos son más exuberantes que antes. Cuando dice más, quiere decir más conjeturas que en la década de 1920, más devaluación que en la década de 1990, y más conflicto político que en la década de 1970. Previó que las acciones experimentarán la madre de todos los colapsos hace más de un año y, por lo tanto, emitió su advertencia más reciente, con un gráfico que muestra la caída precipitada del S&P 500 desde que alcanzó un máximo histórico en enero, y cree que aún no hemos tocado fondo. Debemos estar atentos a las fallas. Buscar las fallas de los dos ETFs inferiores no es suficiente. Michael Burry mencionó en Twitter el cierre de dos fondos cotizados en bolsa, que siguieron con un propósito especial de adquisición de negocios, una de las modas de inversión que atrajo a hordas de comerciantes minoristas. Durante el mercado alcista epidémico, ahora, después de 2 años, estos ETF de SPAC van a la bancarrota. Burry sigue advirtiendo al mundo sobre la recesión, pero ¿qué está haciendo él mismo para luchar contra este colapso del mercado? En el segundo trimestre, Cyan Capital Management, dirigido por Burry, vendió todas sus participaciones en acciones en previsión de un desplome mientras compraba una participación en el operador de cárceles privadas Geo Group, con sede en Florida. La empresa descargó sus posiciones largas en 11 empresas, incluidas las del alfabeto matriz de Google, la meta matriz de Facebook, Bristol Myers Squibb y Nexstar Media Group. La escasez de mano de obra y de materias primas provocará una inflación superior a la normal a largo plazo. También cree que los efectos económicos desfavorables de esta alta inflación se verían exacerbados por las políticas débiles del gobierno de los Estados Unidos. El resultado será una recesión severa en la economía. Burry argumenta que esto es una recesión severa y resultará en una fuerte disminución de las ganancias corporativas, que aún no se han tenido en cuenta en los precios de las acciones, y él predice una caída del mercado de valores a medida que las ganancias corporativas disminuyen durante los siguientes 12 meses, por lo que básicamente resume la tesis de enterrar al oso basada en el análisis de sus tweets consistentemente críticos. Michael Burry simplemente cree que la inflación no disminuyó la velocidad. Él cree que las acciones están condenadas, por lo tanto, vendió todo. En contra de la creencia popular, la decisión de Burry de vender todo no fue ni siquiera el aspecto más extraño. Lo alarmante es que invierte $3.3 millones en el grupo Geo, por lo que la recesión pronosticada por Mako es inusualmente mala. Las tasas de desempleo aumentarán y, por lo general, las tasas de delincuencia aumentarán junto con las crecientes tasas de desempleo. Habrá una recesión profunda, y no solo esto, también podríamos ver la participación del componente político. El hecho es que Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, abogó por las prisiones privadas, y durante su presidencia,
el gasto en prisiones privadas se disparó. De hecho, Geostock aumentó más del doble en los 2 primeros meses de la presidencia de Trump con la adquisición de Geostock. Berry parece que puede estar apostando tanto por el aumento de las tasas de delincuencia, como por una ola roja inminente en las elecciones de mitad de periodo de este año. En términos de criptomonedas es definitivamente bajista. Solo una gran burbuja especulativa, y advirtió que los mercados criptográficos podrían estar respaldados por una gran cantidad de dinero prestado, una situación que obviamente no sería así, y bueno, cuando los pagos de intereses comienzan a aumentar sobre el dinero prestado, él opina que la criptomoneda es una gran burbuja esperando explotar, y está siendo alimentado por el apalancamiento. Michael Berry ha estado hablando mucho sobre las acciones de memes y de GameStop en AMC últimamente. Por si no sabías, Berry en realidad era dueño de GameStop en 2020, pero vendió todas sus acciones antes del 31 de diciembre de 2020. Solo unas semanas antes del apretón de Big Short a fines de enero de 2021. Sin embargo, Berry ha estado advirtiendo a las personas que todavía sostienen la bolsa, que este lugar probablemente terminará en un desastre. Explicó muy bien por qué los ETF estaban en territorio de burbujas y por qué su teoría tenía sentido. Las bajas tasas de interés significan que el dinero se vierte en el mercado de valores en su inversión pasiva, y la inversión en fondos indexados se vuelve más popular. El dinero se vierte en los 500 principales. Las empresas estadounidenses no se deben a los méritos de las empresas individuales, sino a que los inversores compran el índice, porque está subiendo y así es como se forman las burbujas. Cuando los precios de las acciones de las empresas subyacentes aumentan rápidamente y, según él, aún podía encontrar valor, pero era solo en los mercados internacionales. Por ejemplo, afirmó que no es difícil encontrar subvaluaciones extremas, bajos múltiplos de ganancias o bajos múltiplos de flujo de caja libre en Japón. Es un poco extraño porque no es exactamente un pesimista. De hecho, reconoce que las cosas se están volviendo extremadamente difíciles, tanto para los inversores activos como para los pasivos. En mi opinión, su mayor consejo de inversión para 2022 es buscar en otro lado. Si está buscando ofertas para ser honesto, los tweets de Berry respaldan constantemente este enfoque en encontrar mejores oportunidades de inversión en el extranjero, fuera de los Estados Unidos, por lo que tal vez no sea una idea tan loca mirar internacionalmente siempre que pueda comprender las empresas que está analizando. Lo que podemos aprender de la tesis constante de Berry sobre la inflación es que solo necesitamos estar mentalmente preparados para la posibilidad de las tasas de interés en aumento, así que asegúrese de no meterse en ningún problema. Por ejemplo, los pagos de intereses de cualquier préstamo que tenga se vuelvan repentinamente más caros, o la posibilidad de que los precios de los bonos bajen, o que el mercado de valores pueda estar bajo mucha presión. Según Berry, los 3 factores principales que afectarán a los inversores en 2022 son los mercados sobrevalorados, la inflación y las tasas de interés. Había apostado contra Estados Unidos y en 2010 publiqué un artículo de opinión en el New York Times, planteando lo que pensé que era una pregunta válida del Congreso de la Reserva Federal y el presidente. Vi venir la crisis. ¿Por qué la Reserva Federal nunca hizo que ningún miembro del Congreso, ningún miembro del gobierno, se pusiera en contacto conmigo para una discusión colegiada abierta sobre lo que salió mal, o lo que se podría hacer en 2 semanas? Mis 6 de los fondos fueron auditados. La Comisión de Investigación de Crisis Financiera del Congreso exigió todos mis correos electrónicos y listas de personas con las que había conversado desde 2003, y poco después el FBI generó 1 millón en costos legales y contables, y miles de horas de tiempo desperdiciadas, todo porque hice preguntas. Parecía que me iban a bombear a punta de pistola o nada. Ese verano, la Reserva Federal publicó un documento que concluyó que nada en el campo de la economía o las finanzas podría haber predicho lo que sucedió con respecto a la caída de la vivienda y las consecuencias económicas posteriores. Ben Bernanke continúa rellenando esta lógica, y me temo que la historia se está escribiendo mal. Una vez más, la ignorancia es deliberada a medida que avanzamos como país. Vale la pena considerar la economía y las finanzas dominantes a la luz de los acontecimientos recientes. Las políticas económicas de nuestra nación nacen de una síntesis de teorías sobre cómo lidiar con la Gran Depresión de la década de 1930, pero parece incapaz de examinar honestamente la más reciente. Lamentablemente, en los niveles más altos del pensamiento económico en el gobierno, las cuestiones no se toleran.
Es como si estuviéramos tratando con el juicio binario de una religión fundamentalista. La teoría y la práctica financiera no les va mejor. Y la crisis continua es una burla de los principios que han guiado la política crediticia y la gestión de riesgos desde la década de 1960. La información no es perfecta. La volatilidad no define el riesgo, los mercados no son eficientes, el individuo es adaptable, pero la edad oscura de las finanzas no permite esa luz. Economistas y profesionales de las finanzas convencionales, por favor revisen sus premisas. Tienen contradicciones ante ustedes. La verdad no espero que cambie mucho hablando en términos prácticos. La historia ha demostrado la capacidad de las naciones soberanas para justificarse a sí mismas y posponer el momento de crisis. Esto será aún más cierto para Estados Unidos como la economía más grande con diferencia, con el Banco Central más fuerte. Como resultado, en el transcurso de sus vidas, experimentarán ataques fulminantes pero sigilosos a su calidad de vida, a medida que el gobierno intenta administrar sus finanzas tambaleantes. Verá disminuciones en la calidad de la atención médica, la calidad de la educación, la calidad de la seguridad pública y la calidad de nuestra moneda. Por supuesto, esta es una profecía falsa. Simplemente estoy describiendo lo que ya está sucediendo. Asegúrate de hacernos saber tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad. Gracias y no olvides suscribirte para estar al día de la economía mundial.